¿Están contentos? Gloria a Dios. Me imagino el día que David escribió el salmo que decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea, que con qué actitud lo decía, con qué gozo, ¿verdad? Lo decía. Porque había pasado momentos muy difíciles en la vida de David, que él extrañaba, ¿verdad?, el poder estar en la casa de Dios. Y por eso es que nosotros muchas veces no valoramos el poder llegar a la casa de Dios, porque a veces nos sentimos mejor allá afuera. Como que todo lo tenemos, como que nada nos falta, como que todos tienen salud, y como todos tienen salud, pues vámonos al parque, ¿verdad? Vámonos a hacer una carne asada. Pero cuando pasamos por momentos difíciles es cuando verdaderamente valoramos la vida. Cuando los primeros apóstoles no tenían esa libertad de poder reunirse en algún lugar para adorar juntos, quizás decían también que lo que yo diera, ¿verdad?, por estar en la casa de Dios. El estudio de esta mañana es acerca, dice aquí el título o la lección: Jesús enseña acerca del costo de seguirlo. Quizás algunos de ustedes se acordarán que Jesús una vez se le acercó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué contestó Pedro? Sí, Señor, yo te amo. Y luego dice que le volvió a preguntar la segunda vez. Le dijo: ¿me amas, Pedro? Más que a todos los que están aquí. Porque había muchos ahí, y todos, por eso es que le dijo: ¿me amas más que todos ellos? Dijo: sí, tú sabes que te amo. Dice que le volvió a preguntar por la tercera vez, y Pedro no contestó. Y dice que se quedó pensativo. No sé qué es lo que pasaría por la mente de Pedro cuando no contestó, pero dice que se entristeció. Supongamos que Jesús, no es que supongamos, no. Jesús está enfrente de nosotros y nos pregunta a cada uno de nosotros: Jacob, ¿me amas? Y yo digo: sí, yo te amo, Jesús. Yo estoy todos los días de culto en la iglesia, ¿verdad? Voy a los cultos de oración y voy a decir todo lo que yo hago. Después de haberle dicho todo lo que yo hago, me voy a decir: ¿me amas? Y luego: sí, tú sabes que te amo. Y me vuelve a preguntar otra vez, por la tercera vez, y me dice: Jacob, ¿me amas? ¿De verdad me amas? Lo que yo pienso que Pedro pensó es que cuando estaba con Jesús y muchos se acercaban a Jesús, y una vez llegó uno de los que estaban siguiendo a Jesús y le dijo: yo quiero seguirte, yo quiero estar contigo, yo quiero servirte. Y dice que Jesús le dijo: yo no tengo una casa donde dormir. Dijo: yo no tengo donde llegar y descansar. Dijo: las aves de los cielos tienen nidos donde poner o donde descansar, o donde poner sus polluelos. Dice: los animales del campo, del bosque, también tienen cuevas donde resguardarse de cualquier evento del clima que le pueda afectar. Dice: mas el Hijo del Hombre, dice, no tiene donde recostar su cabeza. ¿Me amas todavía? ¿Me quieres seguir? Muchas veces la gente, y no hablemos de la gente, pero hablemos de nosotros. Quizás seguimos a Dios por conveniencia muchas veces, porque recibimos de Dios algo.
Mucha gente o nosotros muchas veces nos acercamos a la iglesia porque recibimos beneficios de parte de la iglesia. Pero cuando nos ponemos a pensar de qué es lo que nosotros damos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros somos, verdaderamente demuestra nuestro amor a Dios. Pedro se entristeció y dijo: Señor, tú lo sabes todo. Esa frase de que tú lo sabes todo, eso quiere decir que Pedro sabía que había fallado a su maestro, que lo había negado, que incluso dice que llegó a maldecir el nombre de Jesús. Yo creo que Pedro se acordó de ese momento y dijo: de verdad que si yo digo que yo amo a Jesús, entonces ¿por qué lo negué, verdad? ¿O por qué usé palabras ofensivas para tratar de creer a los demás que yo no soy un seguidor de Él? ¿Qué es lo que nuestra actitud dice de nuestro amor a Dios? Hace poco pensaba yo que la palabra solamente gracias no es totalmente suficiente para decir gracias a Dios, sino requiere una actitud, una vida de servicio, demostrando nuestro agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. No es solamente decir y aprendernos muchos versos de la Biblia. ¿Sabía que el pueblo de Israel eso le pasó? En Malaquías, cuando el profeta Malaquías estaba confrontando al pueblo de Israel, dice hablando Malaquías, así hablando Dios por medio de Malaquías, le decía al pueblo: ustedes me han abandonado, me han dejado, vuélvanse a mí. Y el pueblo dijo, como que se volteó y le dijo a Dios: Dios, ¿cómo que te hemos abandonado? Tú nos abandonaste a nosotros. El pueblo reclamándole a Dios, de que pensando ellos que Dios los había dejado, que Dios los había abandonado, que Dios les decía: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces el pueblo respondía: ¿en qué te hemos dejado? ¿En qué te hemos abandonado? Y seguía. Decía: ustedes me han robado. El pueblo le respondía: ¿en qué te hemos robado? Como que si fuéramos santos, ¿verdad? Nuestra actitud no refleja nuestro amor a Dios, porque pensamos que es que Dios necesita darme a mí y yo no necesito darle a Él. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando pensamos de esa manera? Jesús dice que habla acerca del costo de seguirlo. Muchas veces quizás lo podemos llamar un costo, una carga, cuando no amamos a Dios. Cuando amamos a Dios, lo hacemos todo con amor y no nos cuesta. Por eso es que Dios comparó el amor de Dios a la iglesia con el amor entre un esposo y una esposa. Porque cuando el esposo ama a su esposa, se sacrifica por ella, o la esposa por él. Dios lo dio todo por nosotros y lo hizo por amor, aunque tuvo que sufrir. Pero ese es el costo que nosotros a veces no queremos pagar.
A veces nos dicen alguna palabrita y ya nos ofendemos. Y no, pues estoy ofendido y no quiero ir a la iglesia, ¿verdad? O estoy ofendido y ya no quiero servir a Dios. Recuerdo lo que dijo el pastor una vez que estaba contando acerca de una hermana, ¿verdad? Y le contaba todas sus experiencias malas que había tenido en la iglesia. Y que todos la habían fallado. Y que todos la habían insultado quizás. Y le dijo, pues, me da gusto de que la gente te haya fallado. Pero más me da gusto que al único al que servimos, al que honramos, al que bendecimos, nunca nos ha fallado. Siempre está con nosotros. A pesar de que nosotros somos infieles o somos, como dice, de dura cerviz muchas veces, que no queremos servir a Dios. Escogemos lo más mínimo para decir a Dios, ya te serví. En vez de buscar más que hacer para Dios. Dicen que para hacer algo, o para el que no quiere hacer algo, dice que hay excusas, o pone excusas. O sea, todo es imposible, o todo a su alrededor le impide hacer algo. Pero el que quiere hacer, o el que quiere servir, tiene que superar las barreras y buscar algo, la manera de cómo servir. Pero el que no quiere, cualquier cosa es un obstáculo. Amén. Vamos a orar, que creo que ya hablé mucho. Para empezar, ¿verdad?, nuestro estudio en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu amor, por tu misericordia, Dios, porque tú eres verdaderamente, Dios mío, misericordioso para con nosotros. Gracias te damos en esta mañana porque pudimos levantarnos un día más y poder ver la luz del sol, Dios mío, y poder ver tu misericordia, tus maravillas. Tu palabra dice, bendito Dios, que el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento, dice, anuncia la obra de tus manos. Señor, al ver tu grandeza, Dios mío, al ver las maravillas que tú haces por medio de la naturaleza, Dios mío, nos damos cuenta que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios invencible, Señor, un Dios inimaginable, Padre Santo, que no lo podemos comprender. Te pedimos, Padre Santo, en esta mañana, que tú seas enseñándonos, Dios mío, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra mente, Dios mío, y que cuando salgamos de este lugar, Padre mío, podamos salir de este lugar, bendecidos por medio de tu palabra, Señor Jesús, que esta palabra, Padre mío, que podamos escuchar en esta mañana, Dios, puede edificar nuestros corazones, puede llenarnos de sabiduría, Padre Santo, para poder enfrentarnos a este mundo en la cual tu palabra dice, bendito Dios, que a lo bueno, Dios mío, le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ayúdanos, Padre Santo, de tal manera que podamos hacer la diferencia, Padre Santo, entre el mundo y nosotros que te hemos conocido, Señor Jesús, y a reflejar ese amor, Padre Santo, a dar esa luz, a hacer esa sal de esta tierra, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos, reconociendo, Padre bendito, que tú eres el Maestro por excelencia, Padre Santo, y que nosotros somos discípulos tuyos, Padre Santo, los cuales queremos aprender, Padre Santo, queremos ser enseñados, instruidos por tu palabra. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Lucas 14. Mientras que lo busca y mientras que lo encuentra, Lucas 14. Vamos a estar leyendo del 25, empezamos del capítulo, versículo 25. Piense en la pregunta que Jesús le hace a usted, que si lo ama o no lo ama. Piense, ¿qué es lo que tiene que responder usted? ¿Con un sí
o con una tristeza en su rostro, de saber de que verdaderamente no hemos dado lo suficiente para demostrar nuestro amor a Dios. El costo, dice, de seguirlo. La verdad central, dice, Jesús advierte a las multitudes acerca de la necesidad de calcular el costo de seguirle antes de intentar hacerlo. Antes de intentar hacerlo, dice, exige la prioridad más alta. ¿Por qué piensa usted que Jesús dice que después de haber tenido muchos seguidores y que una gran multitud, no era una multitud, dice que era una gran multitud, le seguía? Si pensamos muchas veces, Jesús dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, quizás podemos pensar que viendo Jesús esa multitud tan grande que le seguía, podía empezar a decirles: yo soy el camino al Padre. Ustedes necesitan ser salvados por mí. Y como diciendo, viendo toda esta multitud, me doy cuenta de que verdaderamente el propósito por la cual yo vine a este mundo se está ya cumpliendo así muy rápido. Gracias por seguirme, o gracias por estar conmigo. Una vez dice que Jesús, estando ya cansado con sus discípulos, pues, dice que le dijo a sus discípulos: vámonos a descansar un rato. Y entonces dice que subieron a la barca y se fueron a otro lado del mar. Y que llega la gente y vieron que Jesús no estaba. Y quizás unos de los que se quedaron ahí dijeron: pues Jesús, dijo, se fue en una barca y se fue para tal lugar. Y dice que la gente, no sé cómo le hicieron, dice, pero rodearon por todo el lago de Galilea. Dice que antes de que Jesús llegara al otro lado de la orilla, la gente ya estaba ahí, esperándolos. Entonces, ¿por qué Jesús se volteó y le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, mujer, hijos, hermanas, hermanos y aún su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo? Lucas fue el evangelista que mejor entendió que la gracia de Dios, que nos fue dada gratuitamente por medio de la sangre de Cristo, exige un cambio, una entrega de igual manera de parte y de igual manera que lo que hizo Jesús. Eso quiere decir que la gente seguía a Jesús por conveniencia, no porque había visto que Jesús hacía milagros, es por la cual ellos lo seguían. Lo seguían porque se beneficiaban de su presencia, porque sabían que donde Él llegaba, sucedía cosas maravillosas, cosas extraordinarias. Dice que los ciegos veían, los ciegos eran sanados, los cojos pues caminaban. Dice que los endemoniados eran liberados por el poder de Jesús. Pero quizás sí había en la multitud
alguien que verdaderamente seguía a Dios por una convicción, por ese amor que le había tenido a Jesús, pero la mayoría lo seguía solamente porque recibían algún beneficio. Dice que aquí Lucas fue el que mejor entendió la gracia de Dios que nos fue dada gratuitamente por medio de la sangre de Cristo. Dice, pero esa gracia exige un cambio, una entrega igual de manera por parte del Señor. Alguien que me ayude a buscar Filipenses 2, 5 y 8. ¿Cómo es que Jesús, viendo que la multitud le seguía, le empezó a hablar de esta manera? Hemos aprendido durante estos meses que Jesús lo dio todo. Que Jesús nos enseñaba no solamente con palabras, sino con su ejemplo. Por eso es que los escribas y los fariseos y todos los demás que pretendían ser los maestros de Israel, eran avergonzados muchas veces por las enseñanzas que Jesús daba, porque decían que todos admiraban de su doctrina. Porque dice, este sí es un maestro verdadero y no como los escribas o los fariseos. Porque enseñaba, dice, con autoridad. Y lo que él decía, lo vivía. Filipenses 2, 5 al 8, alguien que lo tenga ya, por favor, que le dé lectura. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir, dice que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué es el sentir que hubo en Cristo Jesús? O sea, ese sentir que hubo en Cristo, en Dios, debe de estar en nosotros también. Pero ¿qué fue esa actitud? El 6 dice, el cual, en siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Cómo nosotros podemos tomar esa actitud de Dios entonces? El primer punto de nuestra lección dice el costo de la desatención. Muchas veces leemos, pero nada más lo escuchamos y después nos vamos y se nos olvida, no lo guardamos, no atendemos a las cosas de Dios. Creo que estábamos parece Timoteo, que dice que el soldado o el que quiere servir a una nación, dice que no se enreda en las cosas de la vida, porque quiere agradar a aquel el que lo tomó por soldado. O sea, no hace lo que él quiere, lo que él desea, sino que vive entrenándose cada día para servir a aquel por el cual él ha sido tomado. No se levanta todas las mañanas y dice, ay, hoy creo que hoy sí voy a tomar en cuenta o voy a atender a ese llamado que me hizo el país de ser un buen soldado.
Ellos todas las mañanas se levantan con esa actitud como si es de fortalecer su cuerpo, sus brazos, todo, para que cuando vaya a la guerra pueda pelear con libertad, con fuerza, con valentía, ¿verdad? Confiando, ¿verdad? En su entrenamiento, en su esfuerzo que ha puesto cada día. Y deja todo, deja la familia, deja los hijos, deja la esposa, los padres, su casa, y se van. ¿Qué recompensa tienen ellos? He escuchado historias que muchas veces estos soldados llegan a su nación, por ejemplo a Estados Unidos muchas veces, y se encuentran con la sorpresa de que no pueden vivir aquí por las situaciones, no lo sabemos. No todos le hacen un monumento o no sé, o una fiesta aunque ya muerto llegan, pero le hacen una fiesta aquí en Estados Unidos. No todos. Hay ciertas personas que lo hacen. Entonces dice Filipenses, o Pablo a Filipenses, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice que Él dejó su trono de gloria para venir, dejó todo lo que tenía. Dice, sino que despojándose a sí mismo, tomando en forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué es lo que nos impide seguir a Jesús? ¿O cuál es el costo que nosotros estamos dispuestos a pagar? Grandes y multitudes iban con él, y él se volvió y le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Hablábamos del soldado. ¿Usted cree que un soldado que se enlista en las Fuerzas Armadas de algún país no ama a su esposa? ¿No ama a sus hijos? ¿No ama a sus padres? ¿Qué piensa usted? Alguien que me conteste fuerte para que se escuche. Cualquier padre y madre lo hemos visto que yo lo vi cuando viví en Texas. Un compañero de la misma edad, tenía 19 años, ingresó a los Marines, y al ir a Dallas a despedirlo, había lágrimas en los ojos del papá, había lágrimas en los ojos de la mamá. Ellos eran bautistas y siempre oraban por él y pedían por él. Lógico que al ver esas lágrimas derramadas, sea una separación de un hijo al que ama. Sabemos que ese joven pues fue inclusive a dar su vida por la patria, ¿no? Pero la pregunta que usted hace es sí los ama, sabiendo que hay un peligro de que quizás no pueda regresar. Así es. Bueno, la mayoría, así la pregunta que acaba de hacer usted, la mayoría de personas, de jóvenes que se alistan para servir, son, por decir, gente, jóvenes que no tienen esposas, ¿ok? Que, por decir, singles, así, pero sí tienen sus padres y sus madres, ¿no? Y sí, yo creo que pues a veces el joven piensa, pues voy a ir a servir para cuando venga tenga buen trabajo y pueda soportar a mi familia, tener una buena esposa. O sea, son los pensamientos que ellos le ponen al joven, pero
pero tampoco se ponen a pensar tal vez en que van a dejar a sus padres. Cuando ya están allá y dicen, oh, cómo quisiera que mi padre o mi madre estuviera acá, mi padre y mi madre me diera esto. Por ejemplo, en mi caso, en mi vida personal, cuando yo me vine a los Estados Unidos, yo tal vez no apreciaba lo que mis padres me daban, pero cuando yo hubo esa falta, dije, ¿qué falta me hace mi padre y mi madre? Pero me acordé de aquellos consejos que ellos nos daban. Ahora bien, como cristiano, los padres, cuando los hijos se alistan para servir, como padres tenemos que estar orando por nuestros hijos siempre, para que Dios siempre los proteja. Amén. Entonces, ¿por qué muchas veces el ser humano dice, ¿por qué Dios pide que aborrezca a mi hermano, a mi hermana, a mi madre? ¿O por qué quiere que yo deje todo por servir a Él? ¿Por qué? Nuevamente, posiblemente no sea aborrecer, así tomar la palabra aborrecer, sino que no podemos, estamos en el mundo, pero no somos, por decir así, parte del mundo. Una historia así rápido, cuando yo estuve enfermo de cáncer y que el pelo se me había caído, yo llegué a un lugar donde habían muchos pelones como yo. Entonces yo me sentía bien, había como 4 o 5 cabezas pelonas. Yo me sentía bien, me sentía en aquel ambiente, ¿no? Pero en verdad, si tu padre y tu madre no están en los caminos que tú estás, o por decir, tus amigos, no podemos ser parte de ellos, porque no nos gozamos en la vida que ellos llevan. Nosotros ya no podemos estar en esas borracheras, donde hayan borracheras, donde las personas estén contando cosas que no van, porque su palabra dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Amén. Y nosotros no tenemos que ser parte ya. Tal vez podemos ir, si alguien me invita, podemos ir por educación, ¿no? Porque lo conocemos para no ser, oh no, pues el pastor ya no te deja venir a esto y eso, pero tal vez podemos ir nomás un ratito por educación, pero no nos tenemos que acomodar como ellos son. Mateo. ¿Me permite? Sí, hermana. Mire, la palabra de Dios, allí dice que el que no aborrece, ¿verdad? Para nosotros, los hispanos, la palabra aborrecer es como quien dice, ¿verdad? Apartar. Pero si vamos al idioma griego, ¿verdad? Recuérdense que la Biblia ha sido traducida, quiere decir amar menos, ¿verdad? Y que en nuestras vidas tiene que ser la prioridad nuestro Señor Jesucristo, su palabra, sus mandamientos. Amén. ¿Verdad? No, el Señor no está hablando de que nosotros aborrezcamos. Muchas personas han tenido problemas por esto. Sí. Pero si nos vamos a los mandamientos, dice, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? El Señor no está hablando de un aborrecimiento como el que nosotros como hispanos creemos, pero Así tenemos es. que pedirle al Señor que nos ayude para que Él sea nuestra prioridad, ¿verdad? Como Así acaba de es. decir el hermano, cuando nos invitan, pero también nosotros tenemos que ir con un propósito de que vean en nosotros la imagen de Jesucristo. Amén. Porque tenemos que mostrar el amor, porque el amor, dice la palabra que es precioso, ¿verdad? Viene de Dios, Él es la esencia del amor. Pero tenemos que entender, hermanos, que en todo lo que alrededor de nuestra vida, nuestra prioridad tiene que ser nuestro Dios. Amén. Gracias, hermano. A eso iba yo. Mateo 10, 37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, dice, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Eso es exactamente lo que Dios nos enseña, o Jesús nos enseña, como nos acaba de decir la hermana. Son prioridades. Mateo le explica, el que no ama a Dios, o el que ama más a otra cosa, no vamos a poder, no vamos a decir solamente nuestros padres, nuestros hermanos, cualquier otra cosa que sea,
Si nosotros amamos más a eso, nos vamos a apartar de Dios. No podemos ser fieles seguidores de Jesús. Entonces, Mateo lo explica de esta manera: el que ama a padre o a madre más que a mí, dice, no es digno de mí. A Lucas 8, 19 al 21, vemos lo que Jesús enseña acerca también de la familia. Dice que una vez estando Jesús en el templo, dice que había mucha gente, como siempre, ¿verdad? Mucha multitud. Y pues dice que ellos querían acercarse a Él y no podían. Entonces quizás fue pasando la voz: dile a la mamá de Jesús que ellos están aquí, que los están buscando, ¿verdad? Porque no llegaron directamente hasta allá con Él. De modo que llegó a voz de Jesús, que lo andaban buscando, que dijo: su madre y sus hermanos te están buscando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que respondió Jesús? Lucas 8, 19 a 21, ¿qué dice? Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. Jesús estaba enseñando acerca de las prioridades. O sea, dijo Él: mis hermanos, mi madre son estos que me siguen, que me escuchan, pero que también hacen lo que les enseño. ¿Sí? Entonces, antes de pasar al siguiente punto, un ejemplo de negar lo que nosotros amamos con todo nuestro corazón, lo encontramos en la vida de Abraham y de Isaac. Dice que Dios le dio una promesa a Abraham, que iba a tener un hijo y que ese hijo iba a ser el padre de muchas naciones. O sea que él iba a darle descendencia de parte, o sea, de Abraham. Era el único hijo que tenía para cumplirse esa promesa. Y dice la palabra de Dios que duró 25 años la espera hasta que este hijo nació. Después de que había nacido, habrían pasado unos 30 años, 35 años más o menos desde la promesa que se dio de Isaac hasta ese momento. Que Dios le habló a Abraham y le dijo: sacrifícame a tu hijo, a tu unigénito hijo, al que amas. Quizás hubiera, no sé, no sabemos, no describe la Biblia cómo fue el corazón de Abraham. Hay un libro aparte de la Biblia que se llama el libro de Enoch. Dice que esta historia lo narra, dice que cuando Dios le habló a Abraham, dice que Abraham se apartó de su casa por 3 días, examinando, dice, pensando en la voz que le había hablado. Digo, ¿será que Dios verdaderamente me está pidiendo que yo le entregue a mi hijo en sacrificio? ¿O es la voz del diablo, del enemigo, que me quiere, o que quiere frustrar el propósito de Dios para que yo pueda llegar a ser una nación grande que nadie pueda contar? Es un relato interesante, porque dice que Abraham estaba pensativo, pensando en ¿qué voy a hacer? ¿Verdaderamente es la voz de Dios o no?
Pero lo que encontramos en la Biblia es que dice que Abraham tomó a su hijo, tomó a sus siervos y se fue camino de 3 días hasta el lugar de sacrificio. Lo que nosotros sabemos es que el camino hacia ese lugar no era un camino derecho, sin obstáculos, sino que era un camino de montañas, donde tenían que buscar camino para pasar. Imagínese usted que usted va a una parte que tiene que llegar, que de ese lugar donde usted va a regresar solo. Todo con lo que usted tiene, lo que usted lleva, lo ama tanto que no lo quisiera perder. Pero usted sabe que llegando a ese lugar, al llegar a ese lugar usted va a regresar a su casa solo. Aparte de ese pensamiento que tiene en su mente, hay dificultades que pasar para llegar a ese lugar. Quizás por eso es que muchos se dan por vencidos en el camino. Porque no es fácil el caminar 3 días hasta una montaña. Tiene que ir escalando. Eso es lo que nosotros muchas veces no queremos pasar, no queremos sufrir. No queremos llevar ese sacrificio hasta Jesús, hasta la cruz. ¿Por qué? Porque nos cansamos y las cosas que nos llegan a nuestra mente, quizás decimos mi casa, mi carro, mi familia, lo que sea. Pero Abraham llegó hasta ese lugar. Y dice que prepararon el altar y puso a Isaac en el altar para sacrificarlo. Abraham amaba mucho a Jesús, a Isaac. Sara, también este libro cuenta de que dice que Sara, dice que lloraba todos los días desde que Abraham le dijo acerca del sacrificio. Dijo, por favor, ve en paz, pero le dijo, pero quiero que cuando regreses me traigas a mi hijo, porque si no me muero. Así cuenta el relato de este libro. La Biblia no lo dice. Pero cuando llegó a ese lugar Abraham, dice que Dios vio el corazón de Abraham, que verdaderamente daba lo que él amaba tanto. O sea, si Dios me lo pidió, yo se lo doy, ¿verdad? ¿Qué pasó? Sí lo sacrificó, ¿no? Dios vio el corazón, la intención de Abraham. Por eso es que si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón y estamos dispuestos a sacrificar nuestra familia, nuestros hermanos, Dios no va a permitir que nuestra familia pase algo. Dios lo va a cuidar. Dios tiene cuidado de todos nosotros, de todos sus hijos. Dice que Dios no es hombre para que mienta. Si Dios ha dicho que nos va a cuidar, Él lo cumple. Abraham ofreció a su hijo en el altar, todo lo que él amaba, todo lo que él su descendencia, su vida prácticamente. Sin Isaac no había descendencia. Entonces, estamos nosotros dispuestos a dar también, o como poner en sacrificio eso, de la prioridad, de que nuestra prioridad sea servir a Dios.
El costo del sufrimiento. Nomás quiero que tengan en mente la pregunta de Jesús hacia nosotros. ¿Me amas? Al final, cuando terminemos el estudio de esta mañana, usted reflexione y diga, ¿sí amo a Jesús o no? ¿Ok? Tenga en mente esa pregunta. El costo del sufrimiento. Lucas 14, 27. Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz era algo cotidiano para un palestino de la época. Y llevar la cruz era lo que hacían los condenados a muerte, quienes la arrastraban hasta el patíbulo. Con ella llevaban toda su vergüenza frente a todos, y las burlas y la crueldad de todos, de los demás, era un preámbulo de la tortura. Entonces dice, cualquiera que no toma su cruz, su propia cruz, y viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir la cruz? Mucha gente lo tiene pues colgado aquí, ¿verdad? Y quizás dice, yo tengo mi cruz, o yo cargo mi cruz todos los días conmigo. ¿Será esa la interpretación? ¿Qué es la interpretación de tomar nuestra cruz de cada día y seguirlo? Todos los obstáculos que nos vienen todos los días, los problemas, todo eso. ¿Alguien más? Tomar la cruz y seguir a Jesús, como ya dijimos antes, es dejar a nuestra familia y primero Dios. Pero también es símbolo de que vamos a quizás sufrir un poco por las burlas de la gente. Pablo decía que la gente que no conoce a Dios, que no acepta el regalo que Dios nos ha dado, dice que en su expresión, la expresión de ellos hacia nosotros es que nosotros estamos locos, ¿verdad? Dice que la palabra de la cruz para ellos son locura, no tiene sentido. Entonces se burlan de nosotros, porque dicen, no, pues están locos, que no sé qué encuentran en ese libro, ¿verdad? Son cosas que tenemos que afrontar cada día. Por eso les decía al principio que muchas veces nosotros nada más nos dicen algo que como que medio nos ofendió y ya no quiero ir. Ya me cansé. O ya me cansé de este hermano, ya me cansé de esta hermana, ya. Y ya nos queremos ir. No, creo, parece que fue la antenoche, diga a mi esposa que me desperté y estaba yo pensando acerca de las cosas que muchas veces nos pasan en la iglesia. Y yo digo, pues es que muchas veces no hemos madurado lo suficiente. Porque cualquier cosa nos ofende, cualquier cosa. Y nos queremos ir mejor. No aprendemos a superar las cosas con amor o con valentía. Porque si alguien nos dice algo, o quizás nos dijo, pero la persona no quería, no era la intención de esta persona ofendernos. Pero como nosotros estamos muy débiles, muy sentidos, apenas nos tocaron, ya nos ofendimos. Pablo le decía, no me acuerdo en qué carta decía, ustedes, digo, ya deberían de ser maestros.
Ya deberían de enseñarle a los demás allá afuera. ¿Pero qué dice? Pero dice, él dice, yo todavía veo esa necesidad, digo, de que ustedes no pueden tomar la comida sólida todavía, porque no han crecido. Dice, todavía hay necesidad de que les den leche y no viandas. Son cosas que nosotros como cristianos ya debemos haberlo superado. Si alguien nos ofendió, no importa, seguimos adelante porque estamos llevando la cruz. ¿Qué hubiera pasado si Jesús en el primer golpe que le hubieran dado, sabes qué, Dios? Ahí está tu cruz. Yo soy Dios, ¿verdad? No quiero sufrir más. ¿Qué hubiera pasado? No hubiéramos alcanzado nosotros la salvación. Cuando alguien llegaba y le arrancaba la barba y decía, no, pues, ya me cansé, ya no quiero seguir, ya me voy, ¿verdad? Cuando le azotaban, cuando le pegaban en su espalda, en sus hombros. ¿Qué ejemplo de amor que tenemos nosotros de parte de nuestro Dios, de Jesús, que nos dice que nosotros también debemos de llevar esa cruz. No es lo mismo lo que Jesús pasó por nosotros, no. Quizás nosotros solamente nos hablan, nos dicen. Los apóstoles en la iglesia primitiva sufrieron mucho. Dice que los mataban. Esteban fue el primer mártir que murió apedreado. ¿Por qué? Por decirles la verdad. Por eso Jesús le decía que bienaventurados sois cuando por mi causa, dice, os vituperen y os maltraten y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón, dice, es grande en los cielos. Cualquier problema, cualquier situación que nosotros enfrentemos en esta vida, no es sinónimo de renunciar, sino que es sinónimo de que estamos llevando nuestra cruz cada día. Nos ofenden, no hay problema, seguimos adelante. El cálculo del costo. Vamos más rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. El cálculo del costo. Hermano Anselmo, por favor. Lucas 14, 28 al 32. Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haber puesto los cimientos y al no poder terminarla, todos los que la vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey que sale a hacer guerra contra otro rey no se sienta primero y consulta si puede salir con 10,000 al encuentro del que viene con 20,000? De otra manera, cuando el otro rey está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. El cálculo del costo. Muchas veces los hombres que quieren edificar un edificio, dice que hombre que quiere edificar algo, dice, no se sienta primero y calcula los gastos, y aparte de que ya calculó el gasto, le aumenta un poquito más, ¿verdad? Para no fallar. Supongamos, digo, no, pues mi proyecto va a costar $10,000. No, pero yo, como soy hombre prudente, le voy a poner 12,000, ¿verdad?
¿Para qué? Para estar seguro de que va a acabar. ¿Qué quiere decir esta parábola que Jesús nos enseña aquí? Quiere decir que si nosotros pensamos, digo, yo de verdad quiero ser discípulo de Jesús, ¿qué es lo que me va a costar? ¿Verdad? Y cuando dice, no, pues es que el costo, el precio es muy alto, no lo puedo pagar, mejor no soy cristiano. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué? Porque si empiezo a ser cristiano y empiezo a ir a la iglesia y empiezo a traer mi Biblia y empiezo a ir a la calle y decir, soy cristiano, o Jesús es el Señor, o Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero después de una semana, después de unos meses, ya no tengo ese mismo entusiasmo de servir a Dios, pues mira, mejor yo, para ser como Él, mejor me quedo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puedo pagar el costo de ser cristiano. Mejor me siento y todo tranquilo, ¿verdad? ¿Esa es la interpretación o no? ¿Sí? A ver, ¿quién dice sí? ¿Quién dice no? No que sea la interpretación. Bueno, sí, en cierta manera sí, hermano. Yo lo hablo por mi experiencia que yo tuve. Como usted, cuando me invitan o que usted anda buscando la verdad y llega a un templo y empieza a entender el Evangelio, no sé si en esos momentos lo embarga la emoción y usted dice sí, pero no se pone uno a pensar en lo que usted está diciendo, las consecuencias más adelante. O sea, de mí pues me decían cuando yo empecé que era un hipócrita porque veían mi vida como la viví, de repente cambié y claro que no confiaban en mí por el hecho de mi actitud como viví la vida. Y yo sigo adelante, pero llega un momento en mi vida y un momento en que volví a caer, ¿sí? Entonces dije yo, ¿iba con esa seguridad? Sí. ¿Por qué volví a caer? Porque no estaba preparado en el conocimiento de la palabra, no estaba firme y volví a caer. Entonces, al paso del tiempo, queda la palabra dentro de uno y empieza a rehuir, como dice la palabra de Dios. Y me empezó a molestar que lo que yo leí, lo que aprendí, lo dejé, pero estaba aquella espinita dentro de mí que estaba constantemente pulsando ahí, molestándome. Y decidí finalmente dar un paso de seguridad y decir hasta aquí. Y de ahí en adelante, pues seguí puedo decir que fue en el 2000, en el año 2001, pero y según esto yo ya había recibido a Dios como Señor y Salvador muchos años antes, pero como digo, allí quedó todo, pero vuelve a reverdecer en mi vida la palabra de Dios y ya uno se da más en serio las cosas, porque es un propósito de poner a Dios primero que nada. Y empiezo a ver los milagros, cómo la gente platica sus testimonios, y eso es una gran ayuda. Amén. Quizás muchas personas piensan de esa manera, ¿verdad? De que como yo no puedo lograr ser buen cristiano, mejor no me hago cristiano. Pero esa no es la interpretación. La interpretación o el cálculo no solamente se refiere a que, digo, pues es que como dice la parábola, ¿verdad? De que este hombre dice que qué hombre o qué cualquier
alguien que tenga uso de razón, que esté bien, ¿verdad? Y diga, pues yo voy a empezar a construir un edificio, pero que no tiene lo suficiente, pues, para o sea, ni siquiera calcula el costo y tampoco no sabe cuánto tiene. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos verdaderamente lo que necesitamos. Lo que nosotros debemos de considerar es el costo de nuestra vida, ¿sí? De cómo es que o sea, cuál es lo mejor, si servir a Dios o no servir a Dios, ¿sí? ¿Qué consecuencias va a pasar conmigo si después de haber conocido a Dios, después de haber escuchado la palabra de Dios, yo decido irme para este lado? Ya terminamos. Dios le dijo a Israel, dijo, he puesto a los cielos y a la tierra, a los montes, por testigo de que yo soy un Dios grande, bondadoso, que les he dado todo lo que ustedes necesitan para tener éxito en la vida. Digo, están dos caminos. Está el obedecer o el no obedecer. Digo, escojan ustedes la vida para que vivan, ¿sí? Este es lo mejor para ustedes. Este lado, del lado izquierdo, no es lo mejor. Es un camino quizás ancho, pero va a llegar a un precipicio donde la muerte es segura para ustedes. Este lado es el camino de la vida. Vayan por el camino de la vida. El costo de nuestra insensatez o de no tomar en cuenta lo que nosotros aprendemos en la Biblia es llegar un día a una muerte eterna. Ese es el costo que debemos de considerar. ¿Tengo lo suficiente para salvarme yo solo? ¿O necesito a alguien que me ayude y me ponga en el lugar, dice, espacioso, donde todo donde es la vida eterna, pues? Entonces, consideremos eso y consideremos también la pregunta del principio. ¿Amamos a Dios con todo nuestro corazón o no? Examínense durante la semana y medite, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta mañana, por la oportunidad que nos diste de estar en este lugar para aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas este momento, Padre Santo, y que nuestra salida, Padre Santo, sea en bendición contigo, bendito Dios. Te pedimos que nos traigas con bien en esta tarde una vez más para seguir aprendiendo y bendiciendo tu nombre, bendito Dios. Despídanos de este lugar, mas nunca de tu presencia, Señor. Amén.